Y yo en esta mañana te puedo decir que hay algo inesperado en tu vida, que viene de repente de Dios, una aparición sobrenatural de Dios para decirte: hijo, hija, no estás solo en este desierto, no estás solo en este mar, no estás solo en esta situación. Yo estoy contigo. Algo nuevo está pasando. Tenerife está cambiando. Sobre la roca está su iglesia, anunciando la presencia del Espíritu Santo. En casa de Dios anunciamos, profetizamos y proclamamos. Estamos llenos del amor de Dios y te invitamos del norte y del sur. Hay cielos abiertos en casa de Dios. Vamos a abrir en Juan capítulo 21. Aquellos que ya lo tienen, por favor, léanlo conmigo. Juan capítulo 21, y el tema de hoy es un nuevo amanecer con Cristo. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, diga conmigo, juntos, Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Diga conmigo, no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y ahora les voy a pedir, sin moverse de este texto, que lean conmigo en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 18. Proverbios 4, 18. Aquellos que tengan sus Biblias, por favor, léanlo conmigo. Cuando lo tengan, me dicen amén. Creo que también, ok. Dice, léalo conmigo. Mas la senda de los justos es como la luz de ¿qué? De la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a leerlo con convicción. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te entregamos esta tu palabra, para que seas tú impartiendo vida a través de ella, para que seas tú preparando nuestros corazones y levantando un nuevo tiempo en nuestras vidas. La amamos, la apreciamos y la tomamos, Señor, para que ella nos alimente y sustente nuestra fe. Señor, quitamos toda distracción de en medio y pedimos ahora que seas tú mismo que ministre nuestros corazones y nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Si pueden bajar un poco el piano, por favor. Amados, volviendo al texto inicial de Juan capítulo 21, un nuevo amanecer con Jesús. Y cuando yo pedí a Dios que me diera la palabra de esta mañana, el Señor, cuando abrí la Biblia, me dijo: quiero que hable a mis hijos acerca de lo que yo puedo hacer en un momento indicado. Y cuando leemos este texto nos damos cuenta que ya Jesús había resucitado
Y después de esto comienza el libro de Lucas a hablar. Lucas, el mismo Lucas comienza a hablar. Después de esto, ¿después de qué? Después que Jesús resucitó, dice en el versículo 30 del texto anterior, dice la palabra que Él había hecho muchas señales y maravillas en el pueblo, pero que no estaban citadas en el libro, porque entonces no serían innumerables, no serían contadas humanamente hablando. Y vemos que en esta ocasión, en el capítulo 21 justo, hay algo que pasa con los discípulos. Ellos ya sabían que Jesús había resucitado. Ellos ya sabían que Jesús estaba haciendo señales y maravillas. Pero algo pasó. Dice la palabra que en el versículo 3 se levanta el discípulo Simón Pedro y dice: voy a pescar. Y a continuación sigue diciendo la palabra que los discípulos que estaban con él, que eran aproximadamente 7, dijeron: Pedro, no vayas solo, vamos contigo a pescar. Porque en ese entonces ellos habían vuelto a sus oficios. Ellos tenían una necesidad, tenían que ir a pescar porque muchos de ellos tenían familia y tenían que sustentarse. Vemos en esta historia en una fase en la que los discípulos físicamente ya no estaban con Jesús. Habían vuelto a sus lugares de trabajo. Pedro dijo: voy a pescar. Los discípulos le dijeron: Pedro, no vayas solo, te acompañamos, queremos ir contigo. Pero hay algo que pasa en medio de esta escena. Dice que al amanecer se presenta una manifestación inesperada. Pero antes de esto, después de una noche fría, porque fueron a pescar de noche. ¿Cuántos de los que están aquí han pescado alguna vez? Normalmente cuando se va a pescar se hace muy de mañanita, donde todavía el sol no ha salido, o de noche. Y ellos normalmente, antiguamente se usaba así, que ellos iban a pescar por las noches y ese día iban con el propósito de tomar muchos pescados para luego venderlo, obviamente. Pero dice la palabra algo especial, y es que ellos no pescaron nada durante toda la noche. Diga conmigo: nada durante toda la noche. Después de una noche fría, después de una noche de hambre, después de una noche incierta, una noche infructuosa, aparece alguien de forma inesperada. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento de vuestras vidas en la que de repente están en una situación, tal vez luchando contra la corriente en una circunstancia que no puedes llevar. Tal vez luchando por días por conseguir un trabajo. Tal vez luchando por días por una frustración que te tiene ahí todo el tiempo hiriendo tu vida. Tal vez una noche en la que tú estés durmiendo y diciendo: Señor, yo no quiero que amanezca porque no quiero enfrentar la realidad que estoy viviendo. Y parecido a esto estaban los discípulos. Ellos estaban frustrados, me imagino que estaban preocupados diciendo: tenemos que producir, tenemos que trabajar y no hemos pescado nada. Me imagino que Pedro, aquel que sabía que Jesús había resucitado, los discípulos que sabían que Jesús había hecho señales, en ese momento se habían desenfocado. Diga conmigo: Señor, no me ayude, permite que no me desenfoque. En ese momento en el que estaban ocupados, se habían olvidado de que una palabra de fe podría traer el milagro. En ese momento ellos estaban toda la noche pescando y no había nada. Hay momentos en nuestras vidas en la que por tiempo podemos estar buscando algo y de repente no hay nada. De repente oramos, no hay ninguna cosa que cambie. Tal vez tu familia esté pasando por un momento difícil y tú estás ahí luchando contra viento y corrientes, pero no ves nada. Tal vez estás buscando por tiempo un empleo y ves que no se abren las puertas. Eso supone para ti tal vez un dolor. Tal vez una circunstancia que te pueda oprimir. Tal vez una situación en la que tu mente se desenfoca en ese momento de Dios. Porque en lo que estás pensando es en tu necesidad. Pedro tenía una necesidad, tenía que sustentar su familia. Los discípulos tenían una necesidad. Nosotros, cuando estamos en cierto lugar de nuestras vidas, siempre estamos sujetos a tener una necesidad. Llámese espiritual, física o económica, ¿sí o no?
Una noche completa sin pescar nada. Diga conmigo, una noche completa sin pescar nada. Yo no sé si tú te entras a esta escena y puedes visualizar conmigo cómo de repente, dice la palabra en el versículo 4, después de una noche fría e infructuosa, aparece una manifestación inesperada. Diga conmigo, una aparición inesperada. Diga conmigo una vez más, una aparición inesperada. Diga una vez más, un de repente de Dios. ¿Cómo vemos que Dios nos ama tanto que aunque Él veía desde lejos que ellos estaban ocupados, Él estaba conectado para provocar el milagro? Vemos aquí en el versículo 4 con el primer punto, que es una manifestación inesperada. Lean conmigo en el versículo 4, dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Quédense conmigo con estas palabras. Al amanecer. ¿Qué significa el amanecer en nuestras vidas? El amanecer aparece en el diccionario como el período de un nuevo tiempo. Aparece como el período de un rompimiento de la oscuridad. El amanecer es llamado el alba de la mañana. Aquella luz que aparece en la primera mañana al despertar y nos damos cuenta que ya amaneció. ¿A cuántos les gustan el amanecer? Y nos damos cuenta que esa luz, ese sol, viene a nuestra ventana, miramos el reloj y decimos tenemos que ir a hacer nuestros quehaceres, ¿sí o no? Vemos que cuando sale el sol nos fortalecemos, como que recibimos nuevas energías y decimos hemos descansado, y podemos ver que nuevamente sale la luz del día para hacer mis afanes y mis deberes. Pero esto no le había pasado aún a Pedro y a sus discípulos. Ellos estaban todavía de noche. Y de repente en esta manifestación inesperada, Jesús se detiene de lejos y le comienza a observar. Y comienza a ver que ellos están fatigados, cansados, frustrados, porque no han pescado nada durante toda la noche. Están cansados de tanto echar la red y nada de nada. Están agotados de tanto luchar, pero no se ve nada. Me imagino que Jesús desde lejos, y así lo dice la Biblia, estaba observando. Pero hay una cosa que pasó que me llamó mucho la atención. Ellos no se estaban dando cuenta que Jesús estaba ahí. Hay circunstancias en nuestras vidas donde te puedes encontrar en el mar del dolor, como hoy. Vemos que hay personas dentro de nuestro medio que en este instante están llorando. Hay personas en nuestro medio que en este instante han venido al culto con una opresión por alguna herida, alguna ofensa, alguna situación difícil. Y ese es el mar, se representa como el mar. Ese mar de dolor, ese mar de herida, ese mar de necesidad. Y estamos mirando y estás mirando, pero no te estás dando cuenta que Jesús está ahí. Jesús estaba ahí. Y Jesús le estaba llamando la atención. Me imagino que Jesús estaba caminando de un lugar a otro, viendo que ellos estaban esforzando en sus fuerzas. Y desde lejos Él le llama la atención, diciéndole: hijitos. Dice el versículo 5 que Jesús comenzó a decirle: hijitos, muchachos. Y dice la palabra que ellos ni caso. ¿Por qué? Porque aún no la habían reconocido. Ellos estaban enfocados en lo que estaban haciendo, pero se estaban olvidando de que Jesús estaba ahí al amanecer. De que ellos no estaban luchando solos. Ellos no estaban luchando contra aquellos que esperaban y no veían. Jesús estaba ahí y Jesús estaba proveyendo su necesidad en este momento, y ellos no se estaban dando cuenta.
Quiero decirte, amado, amada, que no importa la circunstancia que estás viviendo, aunque no veas a Jesús, Él está ahí contigo. Aunque no veas en el dolor que estás desconsolado, que estás oprimido, que estás abatido, que no tienes dinero, no importa. Hay un Jesús que te está mirando. Hay un Jesús que está diciéndote: hijito, hijita, mírame, estoy aquí. Estoy aquí. Hay un nuevo amanecer para tu vida. Cuando Jesús vino, Él irrumpió la oscuridad, Él irrumpió la tiniebla y Él dijo: aquí estoy. Pero algo pasó. Ellos estaban tan ocupados, como muchas veces podemos estar tan ocupados en nuestra diaria vida. Estamos con el afán, la casa, los hijos, la cocina, el trabajo. Y nos estamos olvidando de que Jesús nos está llamando la atención. Jesús tenía una intención en el corazón. Jesús sabía que podría traer el milagro, pero más que esto, Jesús no solamente quería que ellos vieran el milagro, Jesús quería tener comunión con ellos. Jesús quería tener comunión con ellos. Hay momentos, amados, en nuestras vidas en las que vamos a estar tan ocupados, como decía antes, en el mar de la situación que se levante, que nos estamos dejando y nos estamos olvidando de que Jesús está con nosotros, de que Él quiere que nosotros respondamos a su llamado, que Él está llamando a un mundo que está perdido, pero también a un mundo que está dentro de la iglesia, que necesita ver la mano de Dios obrando en su vida. En ese amanecer incierto e infructuoso, hay una manifestación inesperada, hay una aparición inesperada. Alguien se acerca, alguien comienza a decir con esas palabras amorosas y dulces: hijitos. Él ni siquiera le está echando la bronca diciendo: mira esto lo que están haciendo y no me hacen caso. Jesús es tan bueno, tan amoroso, que a Él no le importa las veces que tú sin darte cuenta le hayas dejado a un lado. Él siempre estará ahí. Él siempre estará esperando por nosotros. Y en medio de ese llanto, en medio de ese dolor, en medio de esa situación, Él te quiere inspirar esa paternidad. Así como cuando le dijo en el versículo 5, le dijo: hijitos. Le estaba dando a conocer una paternidad y un cuidado espiritual sobre ellos. Le estaba dando a conocer que ahí estaba el mismo Jesús. Él mismo se refirió a ellos diciéndole: hijitos, hijitos, hijitos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Por qué hemos de afanarnos y apurarnos y atribularnos? ¿Por qué tanto afán, tanto agobio, tanto estrés? Si al fin y al cabo Jesús está con nosotros. Él está con nosotros. Ellos estaban como a 90 metros de la orilla, y desde ahí Jesús les llama la atención. Desde ahí la voz de Jesús suena diciendo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Habéis pescado algo para mí? Jesús sabía que no había pasado nada, pero Él quería ver la respuesta de ellos. Amados, muchas veces Dios nos llama la atención con cosas insignificantes y no nos damos cuenta que es que el Señor está usando ese medio para que nos acerquemos más a Él. Hay situaciones que Él permite y que para nosotros supone a veces una necesidad, pero ¿qué importa? Dios usa esa situación para que nos acerquemos a Él, para que en medio de esa noche incierta y fría podamos venir a su presencia y decirle: Jesús, yo tan solo quiero estar contigo. Lléname de tus fuerzas, lléname de tu poder, lléname de tu amor. No todo, amados, amadas, es el afán y la ansiedad. No todo es el ocuparnos de tantas cosas y olvidarnos de lo más importante, que es prestar atención a la voz del Espíritu. Como hijos de Dios tenemos un entendimiento y unos oídos espirituales para escuchar la voz de Dios.
Y en ese amanecer, como bien Jesús dice en Malaquías 4:2, que Él es el sol de justicia, que Él es el sol de justicia, de salvación para todo su pueblo. Y cuando entra el sol de justicia, amado, pasan cosas extraordinarias. Se va la escasez, se va la tristeza, se va el dolor, porque esa luz resplandece en medio de esa tiniebla, en medio de esa oscuridad. Cuando Jesús está en nuestra vida, diga conmigo, todo va bien. Todo va bien, aunque vea lo contrario, todo va bien porque nosotros estamos seguros en Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Debemos estar seguros en Él. ¿Por qué? Porque en momentos cuanto menos pensamos, Él se aparece en nuestras vidas. Así que no te desesperes, no te frustres si no has pescado nada durante toda la noche. No te frustres si durante este año no has alcanzado tus promesas. No te frustres si todavía durante la noche el frío se hace más fuerte en tu vida. No importa cómo la situación se presente. En esa noche incierta de opresión y depresión y frustración, algo inesperado llega. Y yo en esta mañana te puedo decir que hay algo inesperado en tu vida, que viene de repente de Dios, una aparición sobrenatural de Dios para decirte, hijo, hija, no estás solo en este desierto, no estás solo en este mar, no estás solo en esta situación. Yo estoy contigo. Ellos estaban enfocados en lo que estaban haciendo, pero Jesús estaba conectado a sus pensamientos. Jesús sabía que ellos estaban teniendo luchas. Jesús sabía que ellos estaban buscando su pan de cada día. Jesús sabía que Él tenía la solución, pero ellos no se daban cuenta. Ellos no se daban cuenta. Cuando le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le contestan no, porque no se habían dado cuenta que quien estaba ahí sobrenaturalmente era el mismo Jesús, nada más y nada menos resucitado. Era el Jesús resucitado de los muertos, aquel que tenía la llave de la vida, aquel que tiene la bendición de lo sobrenatural sobre sus hijos. No sé cuál es tu noche en esta mañana, pero quiero darte una buena noticia. El sol de justicia ha nacido sobre ti. El sol de justicia está en ti. Hay una aparición divina en tu vida hoy, en el nombre de Jesús. Con estas palabras, Jesús está mirando desde el eco y está diciendo, oh, cuánto me entristece ver a mi hijo y a mi hija en esta situación. Él es Padre y Él se duele de nuestras necesidades. No crean que Jesús nos ama porque solamente vengamos a la iglesia. No crean que Jesús nos ama porque estamos 7 días a la semana obrando y trabajando para Él. Dios nos ama porque de tal manera Él amó al mundo que dio su único hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Y la segunda cosa que vemos aquí es el milagro sobrenatural, el milagro de la provisión. Diga conmigo, el milagro de la provisión. El segundo punto que hemos puesto es la manifestación del milagro. ¿Cómo es ese amanecer con Dios? Cuando Dios de manera sobrenatural trae la provisión. Cuando de repente ellos no se dan cuenta que aún Jesús no es el que está ahí, sino después que Él declara la palabra y en obediencia, cuando ven el milagro, Pedro se recuerda de aquella multiplicación de los panes y los peces, pero no dice nada. En cambio, aquel hijo amado que era Juan dice, es el Señor. Él reconoció que por las señales había una gloria y había una honra que debía a su Señor. Y era que Él había manifestado una vez más su mano
para obrar a favor de ellos. ¿Cuántas veces el Señor no ha hecho milagro en tu vida? Y si Él hizo el milagro el año pasado, ¿cómo no lo va a hacer también este año? ¿Cómo no? Si Él te dio el milagro de la vida, ¿cómo no también te va a dar con todo, todas las cosas que necesita? No importa si es pan, no importa si es vestido, no importa si es lo que sea. En Él lo tenemos todo. Amén. Vamos a darle un aplauso al Rey. Él es digno. Aleluya. Miren qué bendición. Miren cómo el Señor ayuda a los suyos. Y le dice, echen la red a la derecha. Y dice que conforme el mandato, ellos tiraron la red y sacaron 153 peces. Hasta contadito y todo. ¿Saben por qué? Porque estos peces representan la plenitud de Dios. La plenitud de Dios. Amados, y cuando pasan estas cosas, podemos danzar y podemos gozarnos porque estamos declarando que una vez más el Señor se ha glorificado en nuestras vidas. Una vez más Él te ha sacado del dolor. Una vez más Él te quita esa frustración. Una vez más Él hace algo milagroso en tu vida. Y eso es lo que Él quiere hacer en esta mañana. Que tú no dejes de ver que tú tienes a un Dios que provee. Que no dejes de ver que tú tienes a un Dios de milagro. Que no dejes de ver que tú tienes a un Dios sanador. Él no ha cortado su mano para obrar, dice la palabra. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Por ende debemos estar felices, mis amados. No importa si no has pescado nada en toda la noche. El Dios de la provisión está contigo. Tan solo te está llamando y te está diciendo, hijito, préstame atención. Escucha mi orden. Echa la red a la derecha y pesca. Porque hay un milagro para tu vida hoy. Hoy se acaba la escasez. Hoy se acaba la frustración. Hoy se acaban las horas de trabajo sin fruto. Hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día de tu milagro sobrenatural. Se acabó. Se acabó ese tiempo temporal. Porque el anochecer es un tiempo temporal. Amado, no para siempre vas a estar en la misma situación. Y cuando Dios lo permite, Él se duele contigo. Él está contigo en el problema. No te creas que cuando pasas un problema Dios está por fuera mirando cómo sufres. No, amado, Él está ahí contigo. Pero hay algo especial que pasa en esa situación. Él quiere que le preste atención. Porque normalmente, no sé si le ha pasado a ustedes, cuando hay algo que está oprimiendo tu vida, cuando viene el enemigo a atacarte, cuando ves la realidad de algo que realmente lo ves tangible, que es así, no puedes hacer nada. Lo primero que haces es echarte la mano en la cabeza y decir, ay Dios, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo voy a pagar? ¿Ahora cómo voy a hacer con este enfermo? ¿Qué vas a hacer? Y comenzamos a preocuparnos como hizo Pedro en esta ocasión. Y comenzamos a preguntarnos qué vamos a hacer. Y nos olvidamos que hay un lugar secreto donde Jesús te está diciendo, hijito, préstame atención. Quiero que me mires a mí. Quiero que hables conmigo. Quiero decirte que yo estoy contigo en medio de este problema. Quiero decirte que hay una visita inesperada hoy para tu vida. Quiero decirte que en mis manos está la provisión. Por más que te pueda echar la cabeza encima, por más que pueda llorar, por más que pueda echarte en tus lágrimas, no hay nada que pueda cambiar que nuestra fe sea puesta en el único y consumador que es Jesús. Por eso un nuevo amanecer con Jesús. Y en tu situación, sea lo que sea, Dios quiere que tú tengas un nuevo amanecer con Él. Él está llamándote la atención. A veces por circunstancias que nos pasan, no pensemos que es porque vienen luchas. Es porque de alguna manera Dios te está llamando la atención.
Habemos personas que muchas veces estamos en Dios cuando las cosas nos van bien, pero cuando no nos van tan bien, ya le decimos, chao Señor, estoy en mi ocupación, no tengo tiempo, después voy y te visito, después voy y te alabo, después voy y hablo contigo. ¿Y saben lo que hace el Señor? El Señor hace que a veces produzca situaciones difíciles en tu vida para llamarte la atención, para que ores más, para que busques más, para que escuches su voz, porque de esa manera vas a poder responder a su llamado. Cuando Él te dice, hijo, yo tengo la solución, pero tienes tantas ocupaciones en la mente que lo que menos ha prestado es la atención al Espíritu para que te diga lo que tengas que hacer. Amado, hay solución para todo en Cristo, aún para aquel que muere. Dice que aunque esté muerto vivirá. A todo aquel que cree, aunque esté muerto vivirá. No importa lo que estés pasando, hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Dile a tu situación, sea lo que sea, hay esperanza en Cristo. Y no estamos diciendo que la palabra es solamente para que pueda aliviar tu mente. La palabra es vida y es eficaz. La palabra crea efecto cuando tenemos fe en ella. Y el Señor está llamando la atención a sus discípulos y le está diciendo un mandato. Hoy le estoy hablando hace rato y ustedes no me están escuchando. Le estoy diciendo, echen la red a la derecha, echen la red a la derecha. Y dice la palabra que cuando echaron la red vino el milagro de la multiplicación de 0 a cientos. Él es el único que puede multiplicar el 0. 0 por 0 en lo natural, ¿qué es? 0. Pero en el Señor, en lo sobrenatural, 0 más 0 pueden ser 100, 1000, millones, lo que sea, porque en Él todo es posible. Aleluya. No viviré por lo que siento, viviré por lo que creo, porque sabemos que Él nos ama. Y el papá que nos ama también nos cuida. Él mismo dijo, no os dejaré huérfanos, no os dejaré sin paternidad, os enviaré la ayuda, mi Espíritu Santo, mi Espíritu Santo. Amado, usted y yo somos igual en la presencia de Dios. Y es el mismo Padre, es la misma sangre, es la misma cruz. Es el mismo evangelio, es la misma fe, es el mismo bautismo. Y si Dios lo hizo conmigo, lo hará también con usted, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Fíjese que en ese momento entramos al punto número 3, comunión. Cuando de repente echa la red, dice que salen los peces y Pedro dice, espera un momento. Aquí hay algo que está pasando. Esto no es natural. Esto me acuerda la multiplicación de los panes y los peces. Esto me acuerda las bodas de Canaán cuando se manifestó la gloria de Dios a través de Jesús. Póngale atención, dice Juan, porque ese que está ahí es Jesús. Sí, es el Señor. Y dice la palabra que Pedro se ciñó su ropa y se lanzó para ir a pos del Señor y se olvidó de la red. Juan proclama la palabra, pero Pedro actúa en esa palabra. Y dice que Pedro se baja de la barca y va hacia Jesús. Y después Jesús le dice, ¿qué? ¿Me amas más que estos? Jesús estaba confrontando su corazón y diciendo a Pedro, una vez más, yo voy a restaurar tu vida al amanecer. Yo voy a traer un rompimiento a vuestras vidas para que sepan que aunque no me vean, yo estoy con ustedes hasta el fin. Pedro fue corriendo a abrazar a su maestro. Y después dice, ay, me olvidé. Los demás estaban esforzándose por sacar la red y Pedro nada más y nada menos en la gloria. ¿A cuánto nos pasa esto? Qué buena es la reacción de Pedro.
En ese momento él se olvidó de su situación. Él se olvidó de que habían peces. Él tan solo quería ir a los brazos del maestro. Quería abrazarlo y decirle: oh maestro, gracias por lo que has hecho. Gracias porque sabía que no nos iba a abandonar. Pero algo pasa. Y con esto termino. Jesús no solamente quiere que le sirvamos por lo que Él nos da. Él quiere que le sirvamos por lo que Él es en nuestras vidas. A Él le entristece que como pueblo de Dios le busquemos la gloria y el reino, y no estemos con el Señor del reino y el Señor de la gloria. Él tenía un plan con la vida de Pedro. Él actuó. Y más adelante él confronta su corazón y le dice a Pedro: tú me amas más que estos. Y más adelante vemos que el Señor comienza a tratar con la vida de Pedro, la fe en él como sí mismo. Y comienza a traer otra nueva historia a su vida. Pero no me quiero meter ahí porque forma parte de lo que estamos hablando en este momento. Vengan conmigo al versículo 9 y diga conmigo: un nuevo amanecer con Jesús. Dice: al descender a tierra, diga conmigo, descender. Hay momentos, mis hermanos, en el que vamos a tener que descender. Vamos a tener que humillarnos. Vamos a tener que bajar el ego. Vamos a tener que bajarnos un poco y ir a tener comunión con el Señor. Dice que descendiendo de allí, ¿de dónde? Del lugar donde estaban los milagros. Amado, no te quedes en el lugar del milagro. Vente al Señor del milagro, porque hay más para tu vida. No te quedes con la gloria pasada. Hay más para ti. Hay un sinfín de bendición que Dios tiene para ti. Dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero también dice en Deuteronomio que las bendiciones nos alcanzarán. Diga conmigo: wow. Cuando estamos con Jesús, las bendiciones nos alcanzarán. Somos bendecidos. Amén. Cuando llega el amanecer de Cristo a tu vida, todo es diferente. Se va toda situación. Se calma toda tempestad. Todo viento contrario se aquieta. Toda situación se calma. Porque Jesús, cuando llega a un lugar, Él produce un rompimiento. Él cambia tu periodo de tiempo. Él cambia tu situación. Él cambia tu vida. Y ese día puede ser hoy. Ese día puede ser hoy para ti. Aleluya. Dios está llamando a su iglesia: hijito, quiero que me presten atención. Dios quiere dar órdenes nuevas para tu vida, para que sea aún más bendecido, pero también para que tengas una mayor comunión con Él. Aleluya. Cuando ellos descendieron a la tierra, dice el verso 9, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, diga conmigo, llena de grandes peces. 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo el pescado. Y esta ya era la tercera vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Cuántas veces Dios se va a manifestar a tu vida? Diga conmigo: siempre. Porque si en cuerpo visible y tangible Él se apareció más de 3 veces, imagínate en nuestra vida. Ya Él se levantó de entre los muertos y Él está sentado en lugares celestiales con el Padre, y está a través del Espíritu Santo con nosotros todos los días. Hay algo que aconteció en este momento. Después de esa visita inesperada, después de ese milagro, hay algo que Dios quiere enseñarles. Yo quiero tener comunión. Yo no quiero tan solo que ustedes se fijen en los milagros. Yo no quiero que ustedes tan solo me den la gloria porque bendije tu vida. Yo quiero estar con ustedes. Vengan y coman el pan y los peces. Era otra manifestación sobrenatural. ¿De dónde sacó Jesús el pez y el pan?
diga conmigo, un milagro. Y él estaba dándole a entender que él quería tener comunión con ellos, que él quería sentarse con ellos, que él quería hablarle, darle nuevas instrucciones y fortalecer aún más su fe. Y me imagino que Jesús le dijo, no se desubique, no se desenfoque. Así que ya ustedes vivieron conmigo tanto tiempo y yo ascienda al cielo, yo les revestiré de poder y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, el cual le encomendaré para que estén conmigo todos los días de sus vidas hasta el fin. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Ponte sobre tus pies.